pues daremos pie un poco, dependiendo de cómo vaya la conversación y el diálogo, a que desde el público podáis intervenir, ¿vale? Así que nada, paso directamente a presentar. A mi derecha tengo a Sandra Ruiz Moriana. Ella es investigadora y doctoranda por la Universidad Complutense de Madrid, de Sevilla, y combina experiencia en primera línea con especialización en políticas feministas, migración e inclusión laboral. Cuenta con más de 15 años de trayectoria, incluida su etapa en la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, y colabora en La Vanguardia. Y de hecho nos hizo, cuando nacimos, un artículo bastante chulo en La Vanguardia, que nos gustó un montón, porque estaba muy currado, y le agradecemos que esté aquí con nosotros. Y a mi izquierda pues está Paco Cano, que es gestor y analista cultural, fue concejal de Presidencia, Patrimonio y Participación Ciudadana en Cádiz y presidente de la Casa Iberoamericana de Cádiz, actualmente vive aquí en Barcelona, es de Cádiz, y bueno, es delegado también de la Fundación de Contexto y Acción y publica en Contexto. Y una vez hecha la presentación, pasamos directamente si queréis, al primer bloque. Antes de hablar de cultura y contracultura andaluza en Cataluña, sí que es verdad que necesitamos un poco el contexto histórico, ¿no? ¿Qué creéis que supuso en términos sociales y políticos la llegada de cientos de miles de andaluces a Cataluña entre los años 50 y 70? ¿Y cómo creéis que influyó esto en la identidad catalana? ¿Vinieron los andaluces a debilitar la identidad catalana? Es decir, hay una serie ahí de cuestiones que aquí ya abro un poco el debate. No sé si queréis, Paco, Sandra. Bueno, lo primero es muchas gracias. Me sumo a las palabras de agradecimiento de Lolo a todas y todas vosotras. Es un placer, un honor y una responsabilidad estar aquí. O sea, que no pensé que no estoy nerviosa y que estoy un poco cohibida por estar aquí enfrente de todos vosotros, que bueno, que impone, dicho esto, y volviendo a la pregunta del compañero, es importante volver a ese momento de los años 50, 60 y 70, pero a la vez os voy a pedir que a medida que vayamos hablando, vayáis haciendo como un ejercicio de comparación con el momento actual que estamos viviendo. Y quizá en vez de poner la etiqueta de andaluz, le vamos a poner la etiqueta de senegalés, o le vamos a poner la etiqueta de venezolano, ¿vale? Lo vamos a hacer porque después al final vamos a hablar un poquito sobre eso, pero yo creo que es interesante ir haciendo ya ese ejercicio desde el principio. Fue una transformación muy importante para el territorio de aquí de Cataluña, para Andalucía. Yo personalmente no tengo ninguna duda, porque cualquier movimiento migratorio, sea de donde sea, vaya donde vaya, es una transformación social, política, económica, sin lugar a dudas. Pero también es verdad, y hay que reconocer que viene con sus desafíos, con sus retos, con sus dificultades. Entonces hoy en día sí que tenemos unas políticas, o bueno, intentamos tener políticas, ¿no?, que ayuden a solventar esos desafíos que tenemos, pero en los años 50, 60 y 70 sí que es verdad que no existían, ¿no? Ese concepto de política migratoria no existía por aquel entonces, pero sí que entendáis que fue un movimiento migratorio bastante importante. No solo fue de Sevilla Andalucía a Cataluña, o sea, hubo movimiento circulatorio dentro del territorio español y fuera a nivel internacional. O sea, algunas personas se fueron a Madrid, la puerta en la elevada, unas se fueron a Madrid, otras se fueron a Cataluña, algunas se fueron a Madrid, de Madrid pasaron a Cataluña, de Cataluña pasaron a Francia, algunos que se fueron a Francia vinieron a Cataluña, otros se fueron a Suecia, en fin, a Suiza, en fin, que fue unos movimientos que no pensé que en ningún momento fue, bueno, pues de aquí, de Andalucía, nos vamos a Cataluña y ahí nos quedamos y ya nos plantamos. Porque además muchos retornaron, muchos fueron deportados también. Entonces eso es interesante, para que aquellos que seáis data freak, que veo que hay algunas sonrisas por aquí, que tampoco creáis que me voy a poner a hacer aquí un análisis, simplemente una punta. En los años 70, un 16,4% de la población total aquí en Cataluña eran andaluces y descendientes andaluces, o sea, un 16,4%, en comparación con ahora, que estamos hablando de un 4,5%, 6%. Imaginarse las dimensiones y la magnitud de ese movimiento migratorio que hubo en aquel entonces.
Pero también es importante, creo, que entendamos que los perfiles eran muy diversos. También tendemos a generalizar, ¿no? Cuando hablamos de los movimientos migratorios que vienen de África y ya decimos senegalés, y pum, y le ponemos la etiqueta aquí y ya con eso significa que vienen con unas condiciones, con un tipo de perfil específico y nada que ver con eso. Los migrantes, las personas migrantes como somos nosotros, o muchos de los que estamos aquí, venimos con perfiles muy variados y en aquel entonces pasaba igual. Entonces en aquel entonces acordarse de que hubo una crisis agrícola muy importante, de que también hubo una evolución en el transporte, que pasaron una serie de cosas que todo ello impactó para que esas personas del momento decidieran de lanzarse a la aventura de la migración hacia Cataluña, que nunca es fácil, que siempre que es bastante complicada, pero bueno, que hubo una serie de elementos que concluyeron en esa idea, y ahí me he quedado pillada, en ese... Es que le he dicho, digo, la aventura de la migración. La aventura de la migración, es que si ve que se me va al inglés, pues ayúdame. Esa aventura de la migración. Estamos hablando de que fueron momentos de mucha represión social. Todo aquel que estaba en contra del régimen de Franco, pues evidentemente tenía mucho que perder en Andalucía, ¿no? Claramente. Pero también además había mucha represión y una sociedad muy patriarcal, una sociedad con mucha represión, con mucho control. Y yo he conocido aquí a mujeres que me dijeron, bueno, mira Sandra, yo cuando me fui de Jaén, me fui primero a Madrid, de Madrid después me fui a Barcelona, yo no me fui por hambruna, ni me fui porque no tenía trabajo, sino simplemente porque ansiaba por una libertad. Quería libertad, quería ser yo, quería ser una mujer plena de derechos. Y no se quería quedar en su casa con el destino que le llevaba a tener hijos, casarse, y eso es lo que se le esperaba de ella. Entonces ella emigró con esas condiciones, estamos hablando de los años 50, 60 y 70. Entonces creo que también es importante cambiar un poco la idea que tenemos de la migración andaluza que salió, las motivaciones, ¿no?, de esos migrantes. Pero sí que es verdad que cuando llegaron aquí tenían unas condiciones muy complicadas. ¿Por qué? Porque tú para salir de Andalucía necesitabas un salvoconducto. O sea, un papel que te diera la oportunidad de venir a Cataluña a trabajar. Claro, ¿eso quién lo concedía? El Estado, la Iglesia también te la concedía. Todo aquel que no tenía el perfil que ellos querían, pues no lo dejaban salir. ¿Qué pasaba? Que se produjo mucha migración irregular. Se montaban en los trenes y tira milla que nos vamos para Barcelona, con lo que sea, pero nos vamos. ¿Qué ocurre? Llegan a Barcelona, no tienen derecho a trabajo, no tienen unas condiciones de trabajo propias porque no tienen esa carta para poder trabajar, ese permiso de trabajo, no pueden acceder a vivienda, no pueden acceder a la carta de mendicidad y sufren deportaciones. Hubo deportaciones desde Cataluña a Andalucía. Además, hubo el Palacio de las Misiones del Montjuïc, que era el centro de internamiento de andaluces. Bueno, andaluces, disculpadme. Hubo también de otras ciudades, pero, o sea, de otros territorios. Pero que todo eso existió en aquella época. Y con todo esto, no sé si me he alargado un poquito. No. Porque creo que también otro punto que quería comentar es que muchos autores coinciden en que Franco y su gobierno hicieron un plan para Andalucía. Y desafortunadamente ese plan no era que prosperara ni invertir en Andalucía para que creciera, sino todo lo contrario. Se hizo ese plan para tener mano de obra barata, no dejarlos en los campos, no dejarlos que salgan de ahí, porque así podemos que trabajen en esos latifundios que teníamos, en esos campos que teníamos en Andalucía, que estaban gobernados por esos oligarcas, y para ello necesitábamos mano de obra barata. Entonces vamos a dejarlos aquí y no dejemos que se vayan. Además no vamos a invertir en Andalucía, porque ¿para qué? Si lo que queremos es recoger sus frutos, recoger la mano de obra y utilizarla. Pero es que además de eso,
hubo otros autores, coinciden además con un colonialismo interno, donde se expropia, entre otras cosas, se expropia parte de la cultura andaluza. Véase que cuando muchos de nosotros hemos estado fuera de España y hemos ido y te dicen España, olé, sol, sevillano, y tú dices, sí, sí, uno de Vigo seguro que se siente identificado con todo lo que estás diciendo, vamos. Yo que estoy en Vigo digo, vamos, segurísimo que cuando tú estás diciendo sol, playa y flamenco, eso es muy, muy de Galicia, muy gallego. Pero es lo que hizo que cogió ciertas partes de la cultura andaluza, ciertas cosas, elementos de la cultura andaluza, para homogeneizar la cultura española y venderla al exterior para atraer el turismo extranjero de esos años 60 que hubo tan importante, sobre todo, por ejemplo, en las costas de Málaga. Pues todo esto, ¿qué pasa? Que él, en ese plan que hubo, se expropió parte de la cultura andaluza y hubo también un rechazo de parte de la cultura andaluza. Entonces, todo lo que él consideró que no era correcto, que no le beneficiaba, se hace el idioma andaluz, que diría mucho el idioma. Yo os invito a leer un libro de Tomás Gutiérrez que habla sobre el idioma andaluz, no el acento, idioma. Que nosotros teníamos un idioma. Lo que pasa es que con este colonialismo lo borraron y lo dejaron en un acento, y encima crearon un acento que me estoy pasando, ¿no? No. No, vale, avísame, ¿eh? Sí. Que crearon un acento que lo que hicieron es lleno de prejuicios negativos, de tal forma que cuando salía ese acento fuera, ¿qué es lo que teníamos fuera? A la mal llamada chacha, a el torpe, bueno, ya es que esa parte ya no la voy a contar porque la sabéis. Pero todo eso se empezó a generar en toda esa época. Claro, con todo esto, con todos estos ingredientes del puchero, le damos al fuego, cerramos la olla primero, le damos al fuego y empieza a hervir el puchero. ¿Qué esperamos? Con todo eso, paso a Paco y que continúe. Buen ingrediente del puchero, ha dejado, Paco. Lo hago yo todo, ¿no? Sí. Bueno, Lolo, muchas gracias por la presentación, por la invitación, también a la perra andaluza por todo lo que está haciendo en el poco tiempo que lleva, ¿no? A la comunal por acoger el evento y que invierta un poquito en 3x1 para la puerta esa. Y a Andalucía Salvaje y ojalá este domingo Andalucía sea de verdad salvaje y nos dé una alegría. Va a ser difícil, pero ojalá pase algo bonito este domingo. Ha sido muy bonito y muy interesante también preparar la charla. Una pena que nos pongamos los audios directamente por los debates que hemos tenido también con Belén, que está por ahí, que podría estar también en esta mesa, y enmarcar de qué íbamos a hablar y evitar un poco el folclore de la Semana Santa, ¿no? Que surgió un poco como tema inicial, evitar también lo de la feria, para hablar de algo más profundo, que es hablar de cultura, pero hablar de una cultura en su sentido más extendido, más amplio, ¿no? Una cultura que no puede ligarse de las condiciones materiales de vida y de cómo las migraciones han modificado y hasta llegar a transformar o permear tanto para modificar una identidad como la catalana, que es una suma de capas, y en este caso la andaluza es una capa que se suma, ¿no? Por ceñirme un poco a las preguntas que has dicho, y ya también voy a aprovechar algunas de las cosas que ha dicho Sandra, aunque por matizarla un poquito, respecto a ese contexto histórico que nos pide, yo creo que es interesante sacar datos. Al comienzo en La Vanguardia, hace 2 días, salía un artículo muy interesante sobre todo esto. Al comienzo de los años 70 vivían en Cataluña 840.000 personas nacidas en Andalucía, ¿no? La 9ª provincia que le llamaban, que no era una metáfora, era una realidad social. Hubo una manifestación el 4 de diciembre del 77, la famosa manifestación de Manuel José García Caparrós en Málaga, cuando lo matan, y en Barcelona salen 300.000 personas en una manifestación para pedir
el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ¿no? Y en la Constitución del Parlamento, en 1980, se elige a 2 diputados del Partido Socialista Andaluz, que se presentan por Andalucía y obtienen representación en el Parlamento, ¿no? José Acosta y Francisco Delgado. Hidalgo, ¿no? Hidalgo. Y bueno, creo que todos estos datos son relevantes de esa importancia que tiene la presencia andaluza en Cataluña a finales del siglo pasado, y también es muy importante el que ese casi millón de andaluces y andaluzas se organizaron en su momento, articularon, y ahí residía la potencia que tuvieron a la hora de tener una presencia institucional también, ¿no? Como bien decía Sandra, esto se va construyendo desde los años 40-50 por oleadas de distintos tipos de migraciones, que no solo eran migraciones económicas, también migraciones políticas, porque había mucha gente que efectivamente sí huía del hambre y huía de la pobreza estructural de Andalucía, ¿no? Pero también se huía de la persecución franquista, también se huía de las listas negras de gente que, porque tenían familiares o habían estado cercanos al bando republicano, no podían trabajar, estaban señalados, o de gente que eran sospechosos de pertenecer a la resistencia antifranquista, ¿no? Y es verdad que aquí en Cataluña, cuando llegaban, no se les preguntaba de qué filiación tenían ni de dónde venían, ¿no? Aunque sí es verdad que también había condiciones de precariedad laborales y que había, como tú dices, ¿no? Ese pabellón de las misiones, que era ese centro de reclusión para gallegos, extremeños, andaluces, donde se les hacinaba, se les maltrataba, y si no demostraban que tenían trabajo o que tenían una casa, un domicilio, se les expulsaba, ¿no? De manera inútil, porque al final el hambre y el miedo se escapaban de los trenes, saltaban de los trenes y volvían otra vez para acá. O sea que eso es imparable, un poco haciendo esa analogía temporal, como tú dices, pues como las pateras, ¿no? A mí me parece interesante por la pregunta que hace el